acerca de la autoridad del creyente. Hoy hablaremos acerca de cuál es nuestra posición en Cristo. Esta palabra, posición, significa cuál es nuestro lugar en Cristo. ¿Dónde estamos posicionados en Cristo? ¿Cuál es la autoridad que nosotros tenemos estando en Cristo Jesús? ¿Vale? Según la Biblia, la palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Es una persona completamente nueva. Es una persona diferente. Ya nos escucha, ¿no? Sí, pastor. Vale, muy bien. Gloria a Dios. Vale. Si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Es una persona completamente diferente. Significa que a partir del momento en que le has entregado tu vida a Jesús, la persona que eras antiguamente ya no existe. Si por ejemplo eras una persona que traficaba con drogas, ¿vale? Y alguien viene y te dice, tú eres aquel traficante, tú eres aquella persona que hacía malas cosas. Tú le puedes decir no. Esa persona que hacía eso ha muerto. Ahora yo soy una persona diferente. Porque yo ya estoy en Cristo. ¿Vale? Y es importante que reconozcas y sepas esta verdad. ¿Por qué? Porque si no sabes esta verdad, el diablo usará de todo para poder traer problemas en tu vida. El diablo te va a intentar machacar con tus pecados del pasado. Te va a intentar machacar con lo que tú eras antes. El diablo te va a traer enfermedades, pobreza, dificultades. ¿Para qué? Para que lo aceptes y lo creas como algo normal. Pero si tú estás en Cristo, tienes una posición de autoridad. Y entonces no debes de aceptar estas cosas. ¿Por qué? Porque en Cristo tienes derechos y tienes deberes. Hay muchos creyentes que piensan que estando en Cristo, que solo tienen deberes, o sea, obligaciones. Tienes que hacer esto y aquello y el otro. Pero que no tienen ningún derecho. Como creyente, tienes derechos. Entonces veremos a través de las Escrituras que el mismo poder que Dios usó para resucitar a Cristo de entre los muertos, este mismo poder está en tu vida. El mismo poder de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, este mismo poder ya existe dentro de ti hoy. Pero hay muchos creyentes que siguen pidiendo ayuda a Dios. Ellos no reconocen. Se creen que son unos pobrecitos. ¡Ay, pobrecito de mí! No, no eres un pobrecito. No hay una pobrecilla. No. Eres una hija de Dios. Eres una nueva criatura. Eres un hijo de Dios. Una nueva criatura. Tienes poder y tienes autoridad. Tienes poder para cambiar las circunstancias en tu vida. No tienes poder sobre la vida del hermano, pero tienes poder sobre el diablo, sobre sus demonios y sobre toda y cualquier tipo de circunstancia adversa
que se presenta en tu vida. Usando el nombre de Jesús puedes ordenar que las circunstancias cambien, que los demonios paren de manipular tu vida, de traer opresión, manipulación. Como hemos aprendido, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Significa que no es contra personas, pero es contra el diablo y sus demonios. Abramos por favor nuestras Biblias en Efesios capítulo 1, Efesios 1:19. Efesios 1:19 al 20. Si alguien lo ha encontrado, por favor, lo puede leer. Efesios capítulo 1, versículo 19 y el 20. Ya leo yo. Vale. Efesios 1. Efesios 1, 19 y el 20. No sé si es. ¿Lo está leyendo la hermana Rosa? No te escuchamos. Porque tu micrófono está cerrado. Leo yo. Vale, ahora. Leerá la hermana Rosa. Ella estaba intentando leerlo, pero tenía el micrófono apagado. Ya iba por la mitad. Y de 19 al 20, ¿no? Sí. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Amén. Amén. Aquí la palabra nos está diciendo que el más elevado poder de Dios, amén, para con nosotros que creemos según la operación del poder de su fuerza. Nosotros como creyentes tenemos un poder supremo, que es el mismo poder de Dios. Dice que a través de su poder, Cristo resucitó de entre los muertos. Y Dios le ha dado un lugar a la diestra de Dios, a mano derecha. Sabemos que en una empresa, en una asociación, en cualquier lugar, una persona que es conocida o es tenida como mano derecha, significa que esta es una persona de confianza. Es una persona importante. ¿Vale? Dios, porque Cristo obedeció la voluntad de Dios, vino a este mundo, murió, padeció por cada uno de nosotros, dice que Dios le ha dado un lugar a su mano derecha. Y que jerárquicamente en el cielo nosotros estamos sentados con Cristo a mano derecha de Dios. Así que tú eres poderoso. Claro que estás aquí en este mundo, ¿vale? Aparentemente no tienes ningún poder, pero tienes poder. Porque espiritualmente estás sentada a la mano derecha de Dios el Padre. Es un lugar glorioso, es un lugar maravilloso para poder estar. Ante Dios tienes la misma autoridad que Cristo tiene. Nosotros estamos sentados con Él, amén. Abramos también Efesios capítulo 2, el versículo 4 al 6. Lo leerá la hermana Lucrecia. Amén. Efesios capítulo 2, el versículo 4 al 6. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, sí.
dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Dios es tan rico en el misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, no nos dio vida cuando levantó a Cristo de la muerte. Es solo para la gloria de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, este versículo es tan poderoso porque dice que Dios, que es rico en misericordia, Él nos amó. Nosotros no merecíamos nada. Nosotros no merecíamos ser llamados hijos de Dios. Pero por causa de la misericordia de Dios, dice que en Cristo, cuando Cristo resucitó, nosotros, cada uno de nosotros, todas las personas en este mundo, han tenido la capacidad de resucitar con Cristo. Todos nosotros merecíamos ir al infierno. Si no fuera por causa de Cristo, ninguno de nosotros hoy tendría la capacidad de poder entregarle la vida a Jesús y ser transformados. Pero a causa de Él fuimos transformados. Amén. Dice que Cristo nos dio vida. Hay mucha gente que, si nosotros analizamos este versículo bíblico, de acuerdo como está aquí, hay muchas personas que nosotros las vemos andar por la calle, viviendo vidas aparentemente maravillosas, pero de acuerdo a este versículo, estas personas ya están muertas. Son muertos vivientes. Tienen una fecha de caducidad. Si no se arrepienten y no entregan sus vidas a Jesús, su estado de muerte no cambiará. De ahí la labor que nosotros tenemos que hacer, de llamar a estas personas a la vida verdadera. Amén. Y esta vida solo hay en Cristo. Entonces nosotros estamos sentados con Cristo. Tenemos poder y autoridad. Nuestra autoridad está investida en el nombre de Jesús. Esta palabra investidura es una palabra que no es religiosa, es una palabra que tiene que ver con gobierno. Cuando hacen las elecciones, luego hay una reunión o una ceremonia de investidura. ¿Qué significa esta ceremonia? Significa que la persona, antes de ser investida, ella, aunque haya ganado las elecciones, no tiene ningún poder. No puede ejercer ningún poder. Esto pasa con presidentes, alcaldes, directores, lo que muchas veces se llama pasar la pasta, ¿no? Hasta que no se pasa la pasta, por ejemplo, en un ministerio, el ministro no tiene el cargo. Él no puede llegar ni ordenar. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Aunque Cristo nos haya salvado ya a través de su muerte en la cruz, si la persona no le entrega su vida a Jesús, ella no tiene poder. Entonces, ¿el poder cuándo viene? Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús. Él nos da poder y nos da autoridad. ¿Para qué sirve la autoridad? La autoridad significa que tú, a partir de este momento, tienes un cargo. ¿Y el poder qué es? Son las herramientas que Dios te da
para que puedas ejercer esa autoridad. ¿Cuáles son estas herramientas que Dios nos ha dado? En primer lugar, su palabra. En segundo lugar, tenemos a su Espíritu Santo. Y en tercer lugar, tenemos el nombre de Jesús. Este es el poder de Dios y este poder está en tu vida. Y tienes que empezar a ejercer poder y autoridad. Muchas veces nosotros esperamos que sea Dios haciendo las cosas por nosotros. Hay cosas que Dios Él hará por ti, pero hay otras que Dios no podrá hacer por ti. Tienes que ser tú mismo o tú misma a hacerlo. ¿Por qué? Porque Él ya te ha autorizado a hacerlo. Amén. Podemos abrir también en Filipenses capítulo 2, el versículo 9 al 10. Filipenses 2, 9 al 10. ¿Alguien lo ha encontrado? Filipenses capítulo 2. Sí, pero que lea otra. Vale. Filipenses capítulo 2, el versículo 9 al 10. De 9 a 10. Ese, vamos a ver. 2, 9 al 10. 9, a ver. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumó y le otorgó el nombre. Tengo el vehículo abierto. Sí. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumó y lo otorgó el nombre, que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Amén. Significa decir que Dios le ha dado a Jesús un nombre que es mayor que cualquier nombre. Cualquier nombre que se nombre arriba en el cielo, aquí abajo en la tierra y debajo de la tierra, que es el infierno, donde están los demonios, no hay nombre más poderoso que el nombre de Jesús. Él te ha dado este nombre. ¿Para qué? Para que tú puedas usar este nombre para cambiar las circunstancias, para expulsar a los demonios. En el nombre de Jesús, los ángeles tienen que doblar sus rodillas. Doblar las rodillas significa un acto de humildad. De yo bajar mi arrogancia. ¿Vale? De yo rendir ante Él mi arrogancia, mi soberbia. Significa también un acto de servicio. Dice que al nombre de Jesús, sea el demonio que sea, los demonios reconocen. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado autoridad a Jesús sobre todo el mundo. No hay hombre, ni presidente, ni rey, ni nadie que sea más poderoso que Jesús. Este nombre tiene poder. Amén. Y es importante que lo sepas. Porque si no lo sabes, no usarás bien este nombre. Filipenses capítulo 2, el versículo 11, voy a leer, dice así: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Todos los idiomas, todas las personas, sea que raza sea, nación, color, estrato social, todo el nombre tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Amén.
Y esto empieza con la iglesia. Nosotros como la iglesia tenemos que poner a Cristo en su lugar, en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro tiempo. Si nosotros no hacemos eso, el diablo hará con nosotros lo que quiera. Yo no puedo llegar e intentar expulsar al diablo cuando Jesús no es el Señor de mi vida. Cuando yo no tengo comunión con Dios. Cuando yo no conozco su palabra. Cuando yo no soy obediente a Él. Amén. Es imposible. Aún en el ejército hay una cadena de mando. Si el capitán, por ejemplo, no se somete al general, él no tiene autoridad para mandar a los soldados. Porque él no tiene el respaldo del ejército. Tengas la patente que tengas, si eres desobediente, si eres rebelde, en el ejército te ponen en la cárcel. Primero te quitan las patentes, ¿no? Que son la autoridad, ¿vale? Y luego, cuando ya no tienes la autoridad, eres como un soldado cualquiera. Hay mucho creyente que no tiene autoridad. ¿Por qué? Porque es rebelde, es desobediente. Vamos a leer algo para acabar. Hechos capítulo 19, algo que le ha pasado a unas personas que no tenían comunión con Dios. Amén. ¿Amén? ¿Alguien ha encontrado? Hechos 19, 19. del 13 al 16. Hechos, Capítulo 19, del versículo 13 al 16. No pasa nada. Hay que tirar la casa. ¿Alguien quiere leer? Vale, lo leo yo entonces, ¿vale? Vale. Capítulo 19. Hechos capítulo 19, versículo 13 al 16. Del 13 a 16. Sí. Vale. Bueno, voy a leer entonces, ¿vale? Dice así. Pero, ¿Iba a leer alguien? sí. Sí, puedes leer. Vedi. Vale. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes se pusieron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por el Jesús que Pablo predica. Eran 7 hijos de un tal Exceba, un judío, principalmente de los sacerdotes, los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Hasta 16, ¿no? Sí. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los dominó a todos y prevaleció contra ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Amén. Entonces aquí vemos una historia, ¿vale? De unas personas que ellos, como veían que los discípulos de Jesús expulsaban demonios, ellos dijeron: vamos a hacerlo nosotros también, vamos a usar el nombre de Jesús y vamos a tener éxito. Pero ellos fueron a expulsar a un demonio, ¿vale? Y este demonio les contestó. Les dijo: yo sé quién es Pablo, sé quién es Jesús,
pero vosotros, ¿quiénes sois? Hasta los demonios reconocen quién tiene autoridad y quién no tiene. ¿Y qué es lo que pasó? Dice que este hombre que tenía un montón de espíritus malignos se lanzó contra ellos. Les pegó una buena paliza, salieron de allí heridos y salieron desnudos. Hay que tener muchísimo cuidado. Antes de ir a hacer una liberación, a expulsar demonios o usar el nombre de Jesús, tenemos que asegurarnos de que nuestra vida esté en día. ¿Vale? Porque los demonios reconocen autoridad. Ellos sabían quién era Jesús, el poder que Jesús tenía. Sabían quién era Pablo, el poder del nombre de Jesús que Pablo utilizaba, porque Pablo era un discípulo de Jesús. Era llamado por Jesús. Amén. Todos y cada uno de nosotros que aquí estamos somos llamados por Jesús. Tenemos autoridad. Tenemos autoridad, pero tenemos que saber usar el poder y la autoridad. Amén. Y sobre todo tener nuestras vidas en día para con Dios, ¿vale? Para que no pasen este tipo de cosas. Entonces es lo que nosotros vamos a hacer a partir de hoy. Amén. Vamos a poner nuestras vidas en día. Vamos a tener comunión con Dios. Y sabiendo siempre que tenemos poder y que tenemos autoridad. ¿Vale?